rojo, a verde, amarillo y rojo, ¿sí? Y así va constantemente, ¿sí? Y lo único que lo define es los valores de la lógica combinacional que tiene aquí, o el tiempo, dependiendo de lo que ustedes digan, ¿sí? O lo que ustedes manejen. En este caso nosotros vamos a programarlo para el tiempo, ¿sí? Pero puede ir en base a valores combinacionales. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una máquina de mailing? La máquina de mailing no solamente cambia el estado, ¿sí? En el momento del tiempo, o cambia los estados de acuerdo a estados anteriores o posteriores, sino también en base a los valores combinacionales, ¿sí? Oiga, ¿qué ventaja tengo con la máquina de estados? No, imagínense, por ejemplo, que aparte de ustedes tienen un semáforo peatonal. Cuando ustedes oprimen el botón del semáforo peatonal, automáticamente cambia en rojo, ¿sí? Para hacer el cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo cambiar a un estado o a otro estado brincándome la secuencia. Esa es una ventaja, ¿ok? Aparte del semáforo que ahorita vamos a ver, ¿qué otras aplicaciones creen que tenga una máquina de mailing? Digo, una máquina de Moore actualmente. ¿Dónde creen que se esté aplicando? Cosas sencillas que están viendo, que usan o han usado, ¿no? ¿No se imaginan? ¿Han visto las máquinas de vending? Las de Coca-Cola y las de Bimbo y el proceso de venta es una máquina de estados. ¿Por qué se usa? Porque asegura la calidad o la constancia de la secuencia del proceso. Si no se cumplen ciertas condiciones, no paso al siguiente proceso, ¿sí? Ejemplo, una puerta de estas automáticas, ¿sí? Su lógica también trabaja bajo una máquina de estados, o puede trabajar bajo una máquina de estados. ¿Por qué se inventan? Porque el proceso de hacer una máquina de estados es determinar los estados y nombrarlos, ¿sí? Y las lógicas combinacionales se calculan con mapas de Karnaugh. Oye, estamos como que retrocediendo, ¿no? Pues sí, porque resulta ser que estas se diseñaron para que se hagan los circuitos lógicos en base a los chips lógicos que habían en ese momento cuando se diseñaron estos procesos. Esto es decir, yo podía hacer una máquina utilizando los chips que hacía y teniendo esa lógica, ¿sí? Oiga, es antiguo esto, sí, es casi obsoleto, porque podemos programarlo de diferentes formas, las formas secuenciales. O sea, solo piensen cómo programar Arduino y está mucho más chido que hacer una máquina de estados. Sin embargo, sí, siguen siendo utilizadas. Tú puedes en Arduino, en PIC, inclusive en los FPGAs, como vamos a ver, puedes programar una máquina de estados porque te ayuda a comprender y a tener muy bien definido y asegurado el proceso, ¿sí? Por ejemplo, una máquina de vending no te vende si no has pagado, no te vende si no has seleccionado el producto. Entonces, hay un paso a paso durante el proceso de venta asegurándolo. ¿Me explico? Igual pasa con varias máquinas automáticas en los procesos industriales. Aseguras el paso siguiendo de estado a estado. Esa es la función. Bien, ya entendido qué es esto, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a entender que tenemos tres estados, el rojo, el verde y el amarillo, que estos van a cambiar en base al tiempo. Entonces vamos a programarlo y esto les va a servir de base. Oiga, ¿por qué me va a servir de base? Pues piensa que el registro o el shift register, ¿sí? Solo tienes dos estados. El estado de estoy listo, es decir, estoy listo para descargar los datos, ¿sí? O estoy leyendo los datos. Entonces, yo puedo usar una máquina simple de dos estados para leer y empiezo a cargar los datos en el serial, ¿sí? Y luego utilizo otro estado para poderlos descargar en paralelo. Así que así es simple, pueden hacer un shift register con dos estados, una máquina de dos estados. Por eso lo vamos a ver. Ok, bien, vamos a hacer un nuevo proyecto. Este le vamos a llamar semáforo. Y ustedes son el seco, ¿no? No lo vamos a equivocar. Bien, VHDL y sí, ST732 y vamos a crear nuestro nuevo componente. Aquí, ¿de qué consiste la clase? Para que ustedes sepan cómo hacer una máquina de estados, cómo la defino
vamos a ver algunos nuevos métodos que están interesantes, que ayudan a hacerlo más rápido, más fácil. Se llama semáforo. Sí. Y ¿qué necesitamos para una máquina de estados que funciona por tiempo? Lo primero que necesitamos un reloj, claro, por supuesto, un reloj. Y luego, si se atora el semáforo, un reset. Y pues la salida, ¿no? LED rojo, LED amarillo y un LED verde, ¿no? Y aquí las salidas son de un bit. ¿Por qué? Porque de aquí me puede ir una etapa de potencia, transistores, ustedes quieran, ¿sí? Y prender las lámparas, que es como funcionan los semáforos. Finish, es todo lo que necesitamos. ¿Ok? Aquí vamos a usar necesitamos usar una librería, la de cajón, porque vamos a hacer operaciones con números, asignados, estándar, logic, signer.all. Y vamos a usar esto. ¿Okay? Bien, tenemos nuestra entidad, no necesita definirse más y vamos a diseñar ahora nuestra máquina de estados. Lo primero que hay que hacer es definir los estados. ¿Ok? Para definir los estados es como definir un tipo. Así que voy a definir un tipo. El tipo se llama state. En T, que es tiempo, tipo estado en tiempo. Este es un nombre que ustedes le dan. Le pueden poner el nombre que se les dé la gana. Pero casi todas las que he visto le ponen los estados en base a que cambian, ¿no? O nada más estados y ya está. ¿Sí? ¿Los estados cuáles son? ¿El semáforo en qué? No, rojo. Aquí tenemos tres estados, ¿no? El semáforo verde y el semáforo amarillo, ¿no? Ok, esos son mis tres estados, no hay más. Bien, y ahora voy a definir unas señales con las que voy a trabajar. ¿Sí? Estas señales son el estado, state, ¿sí? El siguiente estado, porque necesito saber en qué estado estoy, cuál es el que sigue, ¿sí? Y los voy a definir como el tipo que acabo de definir arriba, state T, ¿sí? Y voy a definir el estado inicial, que es cuál. ¿En qué inicia el semáforo quedamos? En rojo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la diapositiva? El principio de HDL, si no la han revisado, acuérdense que el martes tienen examen y eso viene, ¿sí? Y esto es lo que vimos allá, pues es la aplicación de esto. ¿Okay? Bien, ahora lo que vamos a hacer es cómo nosotros vamos a manejar el tiempo. ¿Cómo manejamos el tiempo? ¿Con qué? Con ciclos de. Ajá, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hicieron antes? ¿Cómo lo hicieron para sus computadores? Dile. ¿Cómo manejaron la frecuencia de conteo para el contador? Todos ya hicieron el contador, al menos en las décadas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Le metieron 10 Hz? ¿A qué? ¿Al qué? Al contador. Con eso contamos el tiempo. Cada vez que había un pulso de los 10 Hz, hacía un conteo y avanzaba el contador. Pues eso es como si contaras tiempo. Entonces lo único que necesito aquí es un contador para el tiempo. ¿Sí? Y pues igual como lo hacemos antes, pues creamos un signal, ¿no?
un signal para acotar. ¿Sí? Ojo, vean cómo ahora voy a definir a esto. Signet 23 down 0. Signet. Ok, oiga, ¿y qué pasó con el Standard Logic Vector? Es lo mismo. Nada más que esto está manejado dentro de la librería de ensayo. Okay. De hecho, por eso si no está ni en rosita ni nada, porque no lo reconoce así. Lo reconoce como así lo puedo definir. Oiga, es un estándar Logic Vector, es un estándar Logic Vector. Oiga, ¿puedo usar estándar Logic Vector? Sí, también puedo usar. Es otra forma más. Y otra forma más de colocarle los ceros es esta. Others. ¿Sí? Cero. Listo, ya está. He colocado todos los ceros en esos 24 bits. ¿Por qué 24 bits, jóvenes? Que alguien me diga. Yo ya sabemos más o menos, pero ¿por qué 24? ¿Qué llega a contarse hasta 24 bits? Acuérdense los que me acaban de presentar su contador. ¿Por qué 24 bits? Pues porque podemos contar hasta millones. Ya, no, 16 millones, 50 millones, 5 millones. 16 millones, ¿no? Creo que puede ser. Entonces, eso nos puede dar la posibilidad de contar los ciclos de los 50 MHz del reloj. Por eso son 23 bits, 24 bits, ¿ok? Bien, vamos a poner una constante, ¿sí? De hasta dónde quiero que cuente, para que yo sepa cuándo se va a resetear para el tiempo, ¿ok? Y igual voy a usar un signet. Igual tiene que ser una constante del mismo tamaño, ¿sí? Y le voy a dar un valor inicial. Aquí la ventaja de usar un signet es que puedo usar convertidores, y voy a usar un convertidor. El convertidor se llama toSignet, ¿sí? Y es convertir un número entero, ¿sí?, a bits. Aquí le voy a poner 50, ¿sí? Y, ojo, ¿cómo se usa este comando? Está muy sencillo. Le digo 50, que es el valor que quiero que ponga, ¿sí?, en 24 bits. Y él lo va a convertir y lo va a asignar directamente a mi variable más complex. ¿Ok? Es otra forma también de llenarlo. Este 50, pues en 50 millones cuenta muy rápido. Esto lo voy a hacer, o lo estoy haciendo, para poderlo simular y poder ver la simulación, o si no, la simulación tardaría muchísimo en mostrarlo. Pero pues, algo que queremos hacer para que se vea visible en la tarjeta es que cuente, que el conteo sea de 0.1 segundos, al menos, ¿no? Y para esto tendría yo que ponerlo así. Signet. Y le voy a decir que convierta estos 5 millones a 24. Esa sería la alternativa. Si yo quiero implementarlo y verlo en la tarjeta. ¿Okay? Si no, nada más. ¿Esto que me estaría dando? Pues aproximadamente, si yo pongo eso, sería 0.1 segundos, ¿sí?, a 50 megahertz. ¿Okay? Es lo que estaría dando. Bien, bien. Ok, empezamos. Ok, empezamos nuestra definición. Para una máquina de estados necesito dos cosas. Primero, trabajar con el estado, con el registro del estado, es decir, cómo está, y después con la máquina. Por lo tanto, voy a hacer dos procesos. El primer proceso
para medir la sincronización o para establecer la sincronización tiene que ser con qué. ¿Con qué sincronizo todo? ¿Con qué señal sincronizo todo? Solo tienen dos entradas. Pues con el reloj. Y de una vez necesito saber si alguien oprimió el reset. Muy bien, esas son las que voy a procesar y voy a empezar ese proceso. Lo primero que voy a checar es si alguien activó el reset. El reset, al menos para esta función, lo vamos a activar en bajo, es decir, si está en 0 está activado. ¿Sí? Y si está en 0, ¿qué pasa? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo regreso? Si estoy reseteando, tengo que regresar al estado inicial. ¿Cuál estado inicial es? ¿Cuál es el estado de la máquina al inicio? Rojo. Muy bien, stay, ¿sí? En rojo, ¿no? Es el red. Muy bien, ahí está. El estado está en rojo. ¿Qué más? El tiempo está dado por quién. No. ¿Quién está midiendo el tiempo? Acá, chavos, miren. ¿Quién mide el tiempo? Él. Entonces el contador también deberá de irse a 0. ¿Ok? ¿Qué más? Ya está, eso resetea la máquina, ¿no? Reseteo los relojes o los tiempos y reseteo el estado. Ahora, si no, entonces ¿qué voy a hacer? Ajá, ¿cuándo paso a verde? Cuando cambia aquí. Estamos hablando de sincronización. El reloj Rising Edge. Cuando el flanco de subida cambia, entonces, ¿qué voy a hacer? Cambio el estado al siguiente estado, ¿no? Pero aquí no le voy a decir que es verde, aquí le voy a decir que se va, digo, para no estar repitiendo estado por estado, ¿sí? Al siguiente estado. ¿Ok? Estados state. ¿Ok? Y el contador, si cambio de estado, ¿a cómo va el contador? ¿Qué valor tendría el contador? ¿O qué valor tendría que tener el contador? Piensen, voy a cambiar de estado y voy a volver a contar el tiempo. Entonces debo de volver a empezar en 0. Listo, ya está. Otra vez en 0. ¿Ok? Ya está. Y si no es ninguno de esos dos, ¿qué debe de hacer él? Pues para seguir trabajando con el tiempo, pues seguir contando, ¿no? Azul. Listo. En if se acaba el reset también. Antes de cambiar de estado, tengo que saber si el contador llegó al conteo máximo o no. Entonces, si llegué al conteo máximo, cambio y reseteo. Si no, sigo contando. Termino de contar. ¿Sí?
condiciones y no tengo ningún otro head y termino el proceso. Ok, y ya está. Ah, pero ahí me faltó si llegaba o no llegaba al punto más. Muy bien, con esto acabo el proceso de, esto es el registro de estado. Te voy a poner una nota aquí para que lo registro de estado. Ya, en qué estado estoy. Ok, y aquí voy a poner la lógica de la marca. Ok, y aquí voy a hacer otro proceso. ¿Y aquí qué voy a procesar? Si es la lógica de la máquina, ¿qué debo de procesar? ¿Qué proceso son estos? ¿Cómo se llaman? Los estados. Entonces aquí voy a procesar el estado para saber dónde está y cómo se fue. ¿Ok? Para procesar el estado, lo único que lo voy a hacer es con un case. Case state is. ¿Sí? Y el estado será, ¿cuándo es rojo? Cuando el estado anterior es ¿qué? Ah, no es cierto, es cero. ¿Cuál es el estado anterior del rojo? Verde. ¿A poco de amarillo cambia a rojo? Digo, de rojo cambia a amarillo. No, el siguiente estado, perdón, el next state. ¿Cuál es el siguiente estado después del rojo? Verde, ¿no? Y el siguiente estado del verde. Amarillo. O sea, nada más, esta es la secuencia. Si me preguntan, oiga, ¿qué es esto? Pues es la secuencia de la máquina. El de arriba es cómo cambia y esta es la secuencia que sigue. Y cuando es amarillo, Pasa rojo. ¿qué es? Rojo. Está simple, ¿no? Aquí, como no son otros casos binarios, directamente no hay odres, ¿ok? Puedo cerrar, ¿sí? En process y se acabó. Esa es la secuencia o la lógica de la máquina. Y luego, lógica de salida, ¿ok? Y para la lógica de salida, pues nada más tengo que decir en qué momento encienden los LEDs, ¿no? El LED rojo prende en uno cuando ¿qué? ¿Cuando quién? Cuando el estado está ¿qué? En rojo, ¿no? El LED rojo prende en rojo, ¿sí? Y si no, cuando el estado está en rojo. Y si no, ¿qué? Se apaga. ¿Listo? Y así lo voy a hacer para cada uno de los LEDs. Lo guardamos. Bueno, dice que sí está lo chido, lo vamos a procesar. Bien, si se dan cuenta, hacer una máquina de estados no está tan complicado. Nada más es como ir diciendo cómo y dónde. Oye, hay otras formas de procesar. Pero línea 80.
Yo me había sacado de onda porque siempre que grababa clases largas se calentaba un verga el teléfono. ¿Se calienta? No, no, se calentaba mucho. Decía, mira, acabo de ver que lo tenían 8K, cabrón, grabando. Y si mi batería se iba así, no aguantaba ni puta madre. A veces hay quien nombra los estados, en lugar del nombre les pone números binarios, ¿no? Para contabilizar los estados en binario. También es una práctica muy común. Sobre todo cuando hacen mapas de carnaval, para definir los estados. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces también es fácil. Bien, aquí viene lo interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? ¿Sí está claro, más o menos? ¿Sí? Sí, dedos. Vemos el test bench, como siempre lo hemos hecho. ¿Sí? Y vamos a revisar. Usamos esta, me parece que hay que usar Zaire y no voy a echar nada de ese. Tengo el componente, ya está declarado. Tengo las señales para esos componentes iniciadas en 0, el reset y el clock. ¿Sí? Y tengo las señales de salida, los LEDs rojo, verde. ¿Sí? El periodo para 50 MHz, ¿cuál sería? ¿Y cuánto es? ¿Cuántos nanosegundos? Ya lo habíamos platicado. Ay, amigos, ok, tenemos ya la instancia, ¿sí? Y ya está puesta, lo pusieron. Y tenemos el reloj. Aquí del reloj no vamos a hacer nada, realmente solo vamos a estimular que inicie, ¿sí? Y la forma de estimular pues es cambiar el estado del reset, ¿no? Realmente eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí le vamos a decir que empiece y que sostenga el reset. Vamos a poner en 0, ¿sí? Por 10 segundos, por 100 nanosegundos, ¿no? Ese es el inicio. Después de esos 100 nanosegundos, le vamos a decir que mantenga el reset, ¿sí? En 1, para que inicie. Acuérdense que con 0 se resetea y con 1 no se resetea, ¿sí? Y luego aquí, en lugar de que sea 10 veces el periodo, le vamos a decir que lo aguante por 2 segundos, ¿sí? O hasta 2 segundos. Ya decimos que es todo y eso es cuando solucionamos un proceso de inicialización. Guardar, ¿sí? Y verificamos la sintaxis, que esté bien, está, y vemos la simulación. Bien, vamos a ver qué salió al principio. Al principio es como que no hace nada, ¿no? O sea, el rojo se queda encendido, me resetea los primeros 100 nanosegundos y luego ya se pone en 1, pero como que no hace nada. Ojo. El reloj corre muy lento, 10 microsegundos. Lo voy a resetear y lo voy a volver a poner. Oh, y ahora ya se ve muy chido. Vamos a ver, tenemos el reset de 100 nanosegundos y luego esto se mantiene, o se va a mantener durante 2 segundos, ¿sí? En 1. O sea que yo puedo probarlo 2 segundos con esto.
Ok, y vamos a ver, la máquina inicia en rojo, luego ¿qué cambia? Verde. Verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, y si seguimos probando más de 10 microsegundos, pues puede ser así, al menos durante 2 segundos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Queda claro? Bien, como lo grabaron, pues pueden probarlo, intentarlo, hagan que funcione. Si quieren tratar de hacer algo más chido, pónganle el semáforo peatonal para que vean.